El vínculo entre el asesinato del militar venezolano Ronald Ojeda y el crimen organizado se consolidó esta semana con la detención del presunto autor intelectual del homicidio. Este es conocido como Gordo Alex y fue sindicado como el líder de los piratas, una de las facciones del Tren de Aragua en Chile. Así, la Fiscalía refuerza su tesis de que el móvil del crimen contra el teniente venezolano y opositor del gobierno de Nicolás Maduro fue político, pero que terminó siendo ejecutado por el Tren de Aragua. Escuchas el radar de CIPER, las noticias más importantes de la semana seleccionadas para ti por el equipo CIPER. Hoy te contaremos sobre el vínculo entre el caso Hermosilla y el nombramiento del conservador de bienes raíces de Chillán. También sobre el cuaderno de remoción del magistrado Antonio Ulloa. Además hablaremos sobre el cierre de la investigación del caso Convenios, que la Corte Suprema está revisando un fallo que condenó a 4 carabineros por un millonario robo, sobre la acusación a Daniel Jadwe por el caso Farmacias Populares, y cerraremos con el mega operativo en un edificio prácticamente tomado por el crimen organizado en Independencia. Soy Catalina Olate y me acompaña el periodista Mauricio Ávila. Esto es el radar de CIPER. El OS9 de Carabineros detuvo esta semana al presunto autor intelectual del secuestro con homicidio del venezolano Ronald Ojeda, quien fue refugiado político en Chile y opositor al gobierno de Maduro. El detenido es Alfredo Enríquez Pineda, alias Gordo Alex, un ciudadano venezolano que se encontraba en situación irregular en el país e identificado como líder de los piratas, una de las facciones del Tren de Aragua que opera en Chile, y quien además está siendo investigado por una serie de secuestros realizados en nuestro país. Aunque el homicidio fue presuntamente ejecutado por el Tren de Aragua, desde el inicio de la investigación el Ministerio Público ha apuntado que el crimen tendría un móvil político, ya que testigos del caso habrían señalado que autoridades del gobierno de Nicolás Maduro estarían vinculadas. La familia de Ojeda asegura que fue un crimen por encargo, sin embargo, desde el gobierno venezolano niegan esa hipótesis. Ni la Fiscalía ni la PDI han entregado pruebas concretas sobre la participación de este sujeto en el asesinato del ex militar Ronald Ojeda. El subprefecto de la PDI, Hazel Barrientos, solo indicó de forma genérica que el detenido tuvo un rol relevante de liderazgo en la parte operativa de la ejecución de este delito de secuestro, en alusión al caso de Ojeda. Al sujeto se le indica como uno de los 4 individuos que lo sacaron de su departamento la noche del 21 de febrero de 2024. Escuchemos las declaraciones del fiscal regional metropolitano sur, Héctor Barros. Nosotros seguimos sosteniendo la tesis de que es un hecho político. Háganse solo la siguiente pregunta. ¿Qué hecho hemos tenido anterior al 21 de febrero del 2024 y posterior al 21 de febrero del 2024 que tenga las mismas características del secuestro y posterior homicidio del teniente Ronald Ojeda? La respuesta es ninguno. Ronald Ojeda, de 32 años, ex militar venezolano y asilado político en Chile, fue secuestrado en su domicilio por individuos que simularon ser detectives de la PDI, y 9 días después su cuerpo fue encontrado debajo de un bloque de cemento en un campamento en Maipú. Ya volvemos con nuevos antecedentes en torno al caso Hermosilla. Si te gusta el trabajo de CIPER, puedes apoyarnos. Hazte socio, hazte socia y ayúdanos a seguir investigando. Estás escuchando el radar de CIPER. Se cruzan las historias entre el caso Hermosilla y la nominación del conservador de bienes raíces de Chillán, Yamil Nakhle. Un reportaje de CIPER reveló que el abogado Luis Hermosilla y el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, impulsaron el nombramiento de la ministra de la Corte de Apelaciones de Chillán, Paulina Gallardo. Esta última votó a favor de Nakhle para llenar la vacante del conservador de bienes raíces de la capital de la región del Ñuble. Según reveló el sitio La Voz, 35 días después de la conformación de la terna que llevó a Nakhle al cargo, este le traspasó 25 millones de pesos a Gonzalo Migueles, quien es el cónyuge de la removida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Está con nosotros una de las autoras de este reportaje, la editora de CIPER, Paulina Toro. Paulina, ¿cuál es la conexión del nombramiento del conservador de Chillán con 2 de los protagonistas del caso Hermosilla?
La conexión se explica porque aquí tenemos a un grupo de amigos, ¿no? Por un lado está Ángela Vivanco, exministra de la Corte Suprema, con su marido Gonzalo Miqueles, que ambos son muy amigos, muy cercanos del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa. Antonio Ulloa junto con Luis Hermosilla, también Luis Hermosilla cercano a Vivanco, ¿no? Con Luis Hermosilla, de algún modo apoyaron a que la ministra de la Corte de Apelaciones de Chillán, Paulina Gallardo, llegara a ese cargo. Y ella puso su voto para que Yamil Nasle se convirtiera en conservador de bienes raíces. Y bueno, es aquí donde aparece, digamos, el insumo relacionado con la investigación que está haciendo el Ministerio Público, que detectó que hay un pago por 25 millones desde el señor Nasle a la cuenta del señor Gonzalo Miqueles, la pareja de Vivanco. Esto además, bajo lo que ellos mismos han dicho, que Gonzalo Miqueles se puso a trabajar con Nasle. Eso fue algo que la propia exministra señaló a CIPER, ¿no? Esta relación laboral que hay de esta asesoría entre su marido con Nasle. Pero además señaló que efectivamente Ulloa con Nasle habían coincidido en algunos de sus cumpleaños. Entonces, esta revelación además sale en la antesala de lo que también hemos nosotros publicado, que es lo que va a pasar en las próximas semanas, ¿no? Hay cuadernos de remoción relacionados tanto al magistrado Antonio Ulloa como a la jueza Verónica Sabaj, también por los chats con Hermosilla. Justamente en este inagotable caso Hermosilla, que hay múltiples aristas, ¿no? CIPER acaba de publicar que ya hay inhabilidades entre los ministros de la Corte Suprema que deben revisar los cuadernos de remoción de estos magistrados que tú acabas de mencionar, Ulloa y Sabaj, y que pueden determinar sus salidas del Poder Judicial. Catalina, tú fuiste autora de esta nota. Son 3 los ministros que manifestaron inhabilidad, ¿no? Sí, tal cual. Hay que precisar que 2 ministros, Mario Carroza y Emper Matus, se inhabilitaron tanto en el proceso que afecta al juez Ulloa como también a la magistrada Verónica Sabaj. La causal que argumentaron fue que fueron parte del pleito o que tenían algún interés personal en el asunto, que es un tipo de inhabilidad que hay en el Código de Tribunales, ¿no? Vale decir que estos 2 ministros, Matus y Carroza, aparecen profusamente en los chats con Hermosilla, que es algo que nosotros también hemos contado en diversos artículos. Y la otra ministra que estampó una inhabilidad es María Angélica Repeto, pero lo hizo solo respecto del proceso que afecta a la jueza Sabaj. Ella decidió inhabilitarse porque la relación previa con esta magistrada Sabaj podría vulnerar la igualdad ante la ley del proceso, ¿cierto? Nosotros no tenemos certeza, pero presumimos que podrían ser cercanas. Oye, pero además de este contexto que estás marcando tú, ya hay fecha para que la Corte Suprema revise los sumarios que afectan a Ulloa y Sabaj y se tomen decisiones sobre los cuadernos de remoción que se habían anunciado contra estos magistrados. ¿Qué sabemos sobre esto, Paulina? Bueno, la vista de ambos procesos está agendada ya. Será el próximo 25 de agosto, es decir, en 2 semanas más. Bueno, como lo hemos hecho siempre con el caso Hermosilla, nosotros vamos a estar atentos a este proceso que podría terminar con la destitución de nuevos ministros por vínculos con Luis Hermosilla, tal cual como ya sabemos ocurrió con la ex ministra Ángela Vivanco. Gracias, Paulina. Más adelante en el radar de CIPER hablaremos del fin de la investigación del caso Convenios y del recurso de casación ante la Suprema de 4 carabineros que fueron condenados por apropiarse de $132.000 que estaban en una caja fuerte. ¿Te gusta el trabajo que hacemos en CIPER? Entonces te invitamos a apoyarnos. Hazte socio, hazte socia y ayúdanos a seguir investigando. Continúa escuchando el radar de CIPER. Llegó una hora crucial para los acusados del caso Convenios y el Ministerio Público. Tras 2 años desde que estalló esa causa, la Fiscalía Regional de Antofagasta comunicó al Juzgado de Garantía de esa ciudad el cierre de la investigación, el que fue agrupado en una sola arista, que incluye a las fundaciones Democracia Viva, Fibra, Fusupo y Tomarte. Con el cierre de la investigación, la Fiscalía cuenta con 10 días para presentar la acusación en contra de los 7 imputados. Esa presentación incluye la solicitud de penas para cada uno. El fiscal a cargo, Juan Castro Vecchios, señaló que imputará delitos relacionados con 12 convenios, los que implican montos por aproximadamente 1.200 millones de pesos. Recordemos que dentro de los imputados están la desaforada diputada frente amplista Catalina Pérez, 2 personas cercanas a ella, su expareja y ex representante de Democracia Viva, Daniel Andrade, el ex jefe de gabinete de la diputada y ex seremi de Vivienda, Carlos Contreras, además de la ex concejala de Antofagasta, Paz Fiuca.
todos exmilitantes de Revolución Democrática. La causa comenzó en 2023, cuando el medio Timeline reveló que la Fundación Democracia Viva, liderada por Andrade, recibió convenios del Estado por más de 426 millones de pesos para la ejecución de proyectos de habilitación de campamentos, a pesar de que había relaciones políticas y personales entre quienes aprobaron los convenios y los que recibieron el dinero. CIPER reveló esta semana que 4 carabineros fueron condenados en el 2021 por la Corte Marcial por apropiarse de $132.000 de una caja fuerte. A la fecha no han pasado ni un día en la cárcel. De hecho, 3 pasaron a retiro y 1 renunció a la institución. La Corte Suprema se encuentra revisando un recurso de casación, el que pretende anular la condena del Tribunal Militar. Bueno, nos acompaña el autor de este reportaje, Diego Ortiz. Hola Diego, cuéntanos cuál es la historia que hay detrás de este robo. Bueno, todo comienza en 2014 cuando individuos ingresaron a la casa de un empresario en Tocopilla y le robaron su caja fuerte, una caja fuerte de 500 kilos. Parece que no pudieron abrirla porque a los pocos días la caja fuerte apareció en un sitio Eriazo y Carabineros fueron a buscarla. El tema es que Carabineros no informó a la Fiscalía del hallazgo de la caja fuerte. En su lugar la tomaron, la subieron al vehículo policial y la llevaron a un taller donde la abrieron. Es ahí, en ese minuto, después de esto, de llevarla y abrirla, que los Carabineros recién informaron a la Fiscalía que habían encontrado caja fuerte y dieron cuenta de que adentro de esta habían $17.000. El problema para los Carabineros es que finalmente el dueño de la caja fuerte pudo probarle al tribunal que adentro de esta habían $150.000. Entre todo eso, el tribunal llegó a la conclusión de que los funcionarios policiales se habían robado los $132.000 que faltaban. Una historia bastante insólita, Diego. ¿Hay testigos en el caso? Claro, hay múltiples testigos que fueron importantes para que el tribunal arribara a la conclusión de que los Carabineros se llevaron la plata. Entre esos están los mismos trabajadores del taller donde abrieron la caja fuerte. Todos declararon que en el fondo Carabineros llevó la caja, ellos la abrieron y adentro habían fajos y fajos de billetes. Hay otros 2 testigos que resultaron claves. Bueno, sí, esta es quizás la parte más insólita de la historia porque en el momento en que los Carabineros se repartían el dinero a las afueras de la comisaría, habían 2 funcionarios de la Defensoría Penal Pública de Tocopilla que estaban mirando desde sus oficinas, que estaban en un segundo piso. Fueron testigos de todo esto y prestaron testimonio ante la Fiscalía Militar y resultaron ser claves para que el tribunal terminara condenando a los 4 informados. Gracias Diego, todos los detalles de esta increíble historia los puedes leer en ciperchile.cl. Gracias Diego. ¿Te gusta el trabajo que hacemos en CIPER? Entonces te invitamos a apoyarnos. Hazte socio, hazte socia y ayúdanos a seguir investigando. Continúa escuchando el radar de CIPER. La Fiscalía puso en jaque la pretensión del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, de presentarse como candidato a diputado. El Ministerio Público presentó ante el tribunal su petición de cierre de la investigación del denominado caso Farmacias Populares y acusó a Jadue formalmente por fraude al fisco, estafa, cohecho y delito concursal. Esto podría significarle una pena de hasta 18 años de cárcel y 10 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos. Bueno, la defensa de Jadue presentó una solicitud de revisión del cierre de la investigación, la que se revisará el 28 de agosto, justo la fecha en la que se cierra oficialmente el padrón electoral. Esto es relevante porque si ese día el tribunal confirma finalmente el cierre de la investigación y la acusación contra el exalcalde queda firme, Jadue perdería su derecho a sufragio, quedaría fuera del padrón electoral y no podría ser candidato. Es el artículo 16 de la Constitución el que señala que quienes son acusados de un delito que merece pena aflictiva pierden su derecho al sufragio. Pero la defensa de Jadue ha pedido que el mismo día 28, en que se cierre el padrón electoral, se desarrolle una audiencia en la que probablemente intentará que la investigación siga abierta y, por lo tanto, que se postergue la acusación. De ser así, Daniel Jadue eventualmente podría conseguir su objetivo de seguir en carrera por un escaño parlamentario. El crimen organizado ha avanzado a tal punto que ya controla edificios en Santiago. Así quedó demostrado esta semana cuando la PDI llevó a cabo un mega operativo en la comuna de Independencia que dejó a 12 detenidos luego de múltiples allanamientos en un edificio que tenía 23 departamentos ya tomados por el narcotráfico y el crimen organizado. Entre los detenidos hay 4 que estarían involucrados en el secuestro de un menor de 16 años de nacionalidad dominicana, que fue captado para vender drogas, pero que se negó a formar parte de la banda, por lo que sus captores le dispararon en una pierna. Otro de los delincuentes fue vinculado a 4 secuestros.
De este modo cerramos este resumen de las noticias más relevantes de esta semana corta. Si eres socio o socia de CIPER, te agradecemos por apoyar el periodismo de investigación. Si aún no lo eres, te invitamos a sumarte a la comunidad Más CIPER. Esto fue El Radar de CIPER. El Radar de CIPER es un podcast producido por Pablo Fontena. La edición periodística está a cargo de Mauricio Ávila y Anaís Morales.